Estimada doctora, estimados compañeros, muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar sobre los derechos, ¿sí? ¿Qué derechos se considera que estarían siendo vulnerados? Vamos a hablar en este caso en lo que podemos identificar varios derechos constitucionales que estarían siendo vulnerados. Primero, el derecho a la vida, en el cual Juan Pérez, ponemos un ejemplo, enfrenta una amenaza directa a su vida debido a la negativa de proceder con el trasplante del riñón, lo que podría llevar a su muerte en el corto plazo. Este derecho es fundamental y debe ser protegido de manera prioritaria. Tenemos el derecho a la salud, el cual lo encontramos en el artículo 32 de la Constitución del Ecuador. El acceso a tratamientos de salud oportunos, incluyendo trasplantes de órganos, forma parte del derecho de la salud. La negativa de realizar el trasplante con un donante compatible pone en peligro la salud de Juan Pérez, limitando su acceso a un tratamiento vital. El derecho a la integridad personal. Tenemos en el artículo 66, numeral 3, que Juan Pérez está expuesto a un sufrimiento prolongado y evitable debido a la demora en el tratamiento. Además, el rechazo del procedimiento afecta su bienestar físico y emocional, vulnerando su derecho a la integridad. La negativa a permitir el trasplante basado en los requisitos legales puede ser vista como una interpretación excesivamente restrictiva de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, que en este caso impide un tratamiento que podría salvar la vida al afectado. Como segundo punto tenemos qué principios de la justicia constitucional alegaría usted en la acción de protección. Primero vamos a analizar el principio de la justicia constitucional, el cual en una acción de protección se podría invocar los siguientes principios de la justicia constitucional. Proomine, que es favorabilidad. Este principio establece que las normas deben ser interpretadas de la manera más favorable para proteger los derechos fundamentales de las personas. En este caso, la norma legal debe interpretarse de manera que priorice el derecho a la vida de Juan Pérez. La proporcionalidad se debe analizar si la restricción impuesta por la ley de donación y trasplante de órganos es proporcional a los derechos que se están vulnerando. La vida y la salud de Juan Pérez son derechos esenciales que deberían prevalecer frente a las formalidades que impide la donación de un riñón por su cuñada, quien en este caso sería la persona compatible. La dignidad humana. La dignidad humana es el principio fundamental que subyace a todos los derechos humanos. La negativa a un procedimiento médico que puede salvar la vida de una persona y atenta contra su dignidad al no brindarle una opción viable para preservar su vida. Como tercer punto, tenemos qué métodos y reglas de interpretación constitucional solicitaría al juez que conozca su caso. Al abordar este caso, se solicitaría al juez que aplique las siguientes reglas de interpretación constitucional. Interpretación conforme a los derechos humanos. Se debe interpretar la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, lo cual, de una manera coherente con los derechos fundamentales, es garantizado por la Constitución y priorizando el derecho a la vida y la salud. Control de convencionalidad. Al ser el Ecuador parte de tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se debe asegurar que las personas nacionales se interpreten de acuerdo con estos instrumentos internacionales que protegen el derecho a la vida y a la salud. Principio de necesidad y proporcionalidad. Se debe evaluar si la negativa a permitir el trasplante de un donante compatible es una medida estrictamente necesaria y proporcional, en lo cual consideraríamos el riesgo inminente para la vida de Juanito Pérez. En conclusión, se debe instar al juez a que aplique una interpretación que favorezca los derechos fundamentales y proteja la vida del señor Juan Pérez y permita un trasplante que le salve la vida, evitando una interpretación rígida de la ley que podría tener consecuencias irrevertibles. Esto ha sido la exposición del caso. Muchas gracias por su atención prestada.